El día de hoy vamos a estar compartiendo, es un tema conocido para todos, el Salmo 32. Yo creo que la mayoría de nosotros tal vez ya lo hemos leído. Y desde el versículo 1, vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Ahí en el versículo 1 nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Luego dice el versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo he leído muchas veces este pasaje y ahora que el Señor me daba esta palabra y estaba meditando y repasando estos pasajes, me llamaba la atención cuando dice al final del versículo 2: y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué es lo que dice anterior a esto? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo decía, ¿qué quiere decir cuando dice y en cuyo espíritu no hay engaño? Bueno, en la persona que hay iniquidad, hay engaño en su espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a ir entendiendo conforme vamos a ir aprendiendo el significado y la diferencia de estas tres palabras que este salmo nos menciona. ¿Cuáles palabras nos menciona este Salmo 32? Transgresión, pecado e iniquidad. En mi caso, yo no sé cada quien en el caso de ustedes, pero en mi caso normalmente yo pensaba que transgresión, pecado e iniquidad era lo mismo. Inclusive algunas traducciones lo consideran algunos de estos términos como lo mismo. Y en sí son, voy a decir, esas tres palabras son parientes. Sí tienen que ver, vamos a decir, con la palabra que generalmente más conocemos, que es pecado. Sí, la transgresión tiene que ver con el pecado, la iniquidad sí tiene que ver con el pecado, porque la palabra pecado es la más común, ¿verdad? La que más se usa o más conocemos. De hecho, en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, ahí también leemos cuando... Ahí si leemos desde el versículo 1 al 9, no vamos a leer todo, pero en el versículo 1 de Éxodo 34, leemos que dice la palabra, dice: y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras. Aquí ya el Señor le está diciendo a Moisés que vuelva a alisar, preparar otras 2 tablas, porque sí recuerdan lo que pasó con las 2 primeras, ¿verdad? Que Moisés las quebró cuando iba bajando y ve que el pueblo habían hecho una figura ahí, ¿verdad?, de oro y adorándola. Y claro, pues Moisés, claro que le dijo: ¿qué están haciendo? Entonces, pero vemos ahí en el versículo 7 de Éxodo 34. Bueno, vamos a leer el 6. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte
misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y luego en el versículo 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí rebelión se puede también considerar como transgresión, igualmente. Pero vemos que divide las tres palabras. También acá lo encontramos en Éxodo. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok, vamos a ir viendo cada uno de estos términos, porque a través de irlos entendiendo nos va a ayudar a cada quien a entender cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos, cuál es nuestro nivel, conforme a la palabra nos lo enseña. Ahora, conforme vamos entendiendo lo que la Escritura nos enseña, es muy común que a veces cuando la Biblia me está hablando, vamos a decir, a mí, y yo estoy viendo que lo que yo estoy leyendo me está hablando a mí, hay dos cosas. Cuando sentimos que me está hablando a mí, porque pues yo estoy mal en esa área, hay dos aspectos que suceden cuando estamos leyendo la Escritura. O me enojo, me ofendo, porque nos confronta, ¿no es así? La Biblia nos confronta a nuestro ser, nos confronta. Entonces, ¿cuál es la reacción que a veces hay? Consciente o inconscientemente, a veces nos enojamos o le cambiamos de página de la Biblia o la cerramos. Ya no quiero seguir leyendo, porque nos confronta y en nuestra naturaleza humana no nos gusta. Pero el otro aspecto es si yo estoy realmente buscando el rostro de Dios, si realmente yo estoy buscando el querer estar bien con Dios, entonces mi reacción va a ser diferente. Voy a reconocer que lo que la palabra me está diciendo, aunque me duela, aunque digo, ay, como decimos comúnmente, aunque la pedrada me da, pero sin casco, ¿verdad? Pero en nuestro corazón vamos a estar dispuestos a decir, yo necesito cambiar. Dios me está hablando a través de esta palabra y yo necesito cambiar. Que es el principal propósito por el cual Dios nos ha dejado su palabra. No para, como lo digo muchas veces, no para condenarnos, no para mandarnos al infierno, sino para apercibirnos, para decirnos, mira, por donde vas caminando está equivocado. Tienes que recapacitar. Tienes que cambiar de rumbo. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es para condenarnos, para pisotearnos o para... ¿Ustedes creen que Dios se goza el que condenarnos? No.
Dios nos ha dejado su palabra para edificarnos. Y aunque a veces nos ofenda o nos duela, Dios quiere. Y nos ha dejado su palabra para nuestro bien. Ese es el propósito. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran niños y a veces papá o mamá nos regañaban o nos daban el chanclazo, como dicen por ahí, cuando nos portábamos mal. ¿Lo hacían por malos? ¿Porque eran malos? No. Por nuestro bien. Y es algo que tenemos que tener presente siempre. Dios quiere nuestro bien siempre para cada uno de nosotros. Así, y lo digo así 100%, siempre, no de vez en cuando. Aun cuando estemos equivocados, aun cuando estemos errando, equivocándonos, pecando, lo que sea que esté mal delante de Dios, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Igual que tú, los que somos padres, lo podemos entender perfectamente, siempre vamos a querer el bien para nuestros hijos. ¿En algún momento tú vas a querer el mal para tu hijo? Nunca. Aunque se porte mal, porque se portó mal, ¿vas a querer el mal para tu hijo? No. Si nosotros, que somos carnales y fallamos, queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Imagínense Dios, imagínense a nuestro Padre Celestial. Él quiere lo mejor para nosotros también, siempre. ¿Ven? Y eso es bien importante de tenerlo presente. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo algo mal, generalmente pensamos, bueno, yo sé que estoy fallando y bueno, pues ya, Dios me va a castigar, Dios está enojado conmigo y ya, pues Dios me va a desechar. No, en el corazón de Dios no hay nunca ese pensamiento. Sí nos va a disciplinar, claro. Sí, Dios quiere disciplinarnos, así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Pero no para desecharnos, no para aplastarnos ahí con un dedo y ya, te equivocaste y ya. No. Eso es bien importante que siempre tenemos que tener presente. Ahora, estamos viendo que la Escritura habla de iniquidad, de pecado, de transgresión. ¿Cuándo inició eso? Si nos vamos en un principio al Génesis, cuando Dios le dijo a Adán de que podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿se acuerdan? En ese momento, cuando Dios le da esas palabras a Adán, en ese momento aún no existía en el hombre lo que llamamos comúnmente pecado. No existía en ese momento. Sí sabíamos, ¿verdad? No había pecado. Y le dio una orden: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Pero qué sucedió? Comieron. ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. Queriéndose excusar, ¿verdad? ¿Pero qué sucedió?
Eva es tentada, desobedece. Y hay quienes dicen, pues sí, pues Eva es la culpable. Y Adán, pues bueno, pues solamente se sometió a su mujer como la Biblia dice, ¿verdad? No, porque la orden se la dio Dios a Adán. Y la responsabilidad ahí no fue realmente de Eva, fue de Adán. Porque a Adán se le dio la palabra. Y si Eva llegó con esa fruta que Dios ha dicho que no debían de comer, ahí a Adán le correspondía decir, ¿sabes qué? No podemos comer de esa fruta, porque Dios dijo esto. Y como decimos por ahí, Adán no se puso bien sus pantalones. Bueno, aunque en aquel entonces no había pantalones, ¿verdad? Pero así es. ¿Y qué sucede? Desobedecieron. Y a partir de ese momento, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que entra en el hombre? El pecado, como le llamamos comúnmente. Así es, entra el pecado. Pero gloria a Dios, lo que nos dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero después, ¿qué sigue diciendo? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Lo que decíamos hace un momento. Antes no había ley, entonces no se inculpa de pecado. Pero para Adán y Eva, ¿cuál era, vamos a decir, la ley? ¿Cuál fue la ley? La palabra que Dios les había dicho. Ellos incumplieron ahí. Ahora, ¿qué es el pecado? Yo creo que la mayoría hemos tenido por ahí algún estudio o hemos escuchado aquí en varias ocasiones. Mi esposa ha dado algunos estudios al respecto. ¿Qué es el pecado? La definición que comúnmente se da, que es la más conocida, dicen, pecado es errar el blanco, esquivar un límite, perder el blanco. Esa es la definición que se da general en cuanto al pecado. Y cuando leemos la Escritura, vemos que nos dice que el pecado es el arma que utiliza, vamos a decir así, la muerte. Y también el poder que el pecado tiene sobre el hombre. Dice 1 Corintios 15, 56-57. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a entrar un poquito más en las definiciones de estas tres palabras, porque esto es bien importante. Esto es muy, muy importante. Definición de transgresión.
Transgresión es la infracción de la ley o de un mandamiento específico. Es salirse del camino para andar donde no corresponde. De alguna manera, esa es una definición que se da en cuanto a la palabra transgresión. Pecado es un poder que se opone a Dios. Iniquidad es el pecado, vamos a decir, en toda su extensión. Ahora, regresando a la definición de transgresión. Transgresión es la violación o quebrantamiento de un mandamiento o de una ley. El hablar de transgresión, estamos hablando de ofensa, de culpa, de infidelidad, de incumplimiento del deber. Ahí se está hablando de transgresión. También otra definición que se da es acto por medio del cual alguien va más allá de los derechos propios para invadir los ajenos. Toda violación de la ley civil, moral o espiritual. Porque el hablar de transgresión no solamente tiene que ver en el aspecto espiritual. El hablar de transgresión, estamos hablando en los diferentes aspectos. Por ejemplo, se habla de transgresión en contra de Dios, pero también hablamos de transgresión en contra de nuestro prójimo. Y eso es importante entenderlo. Así es que transgresión significa transgredir, violar, infringir algo. Esta palabra está relacionada con el acto o efecto de exceder normas o condiciones predeterminadas o establecidas para hacer algo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de transgresión desde el punto de vista de las leyes del hombre. Un ejemplo que se utiliza, todos los países que tienen sus litorales con el mar, el mar Pacífico, el Atlántico, cada país, dependiendo de donde esté, cierta distancia desde la tierra de ese país hacia el mar, ciertas millas, no sé cuántas millas son consideradas, legalmente, cada país tiene cierta distancia que nadie puede meterse a sus mares. Cuando vienen barcos que se meten adentro de esa distancia, de esos límites, precisamente les llaman, aquel barco está transgrediendo nuestros litorales. Es transgresión. Eso es un ejemplo de algo. Todos los países tienen. Nadie se puede meter a sus litorales, de cierta distancia del mar, no pueden entrar más adentro. Porque eso es una ley en todo el mundo, todos los países tienen. Y quienes se meten adentro de aquellos límites están transgrediendo los litorales de aquel país. Ahora, eso está hablando en cuanto al aspecto de un territorio de algún país. Pero vamos a regresar. Conforme a lo que la Biblia nos habla, cuando la Biblia está haciendo mención de transgresión, la transgresión es el inicio, es el primer escalón antes de caer en pecado. Cuando la transgresión es recurrente, o sea,
se vuelve a cometer una y otra vez. Por ejemplo, generalmente llamamos, si yo me equivoco en algo, decimos, cometí pecado. Es lo común y lo general. Pero generalmente, conforme la Biblia, si es algo que yo no hago normalmente, pero sí por cualquier circunstancia, como decimos vulgarmente, la regué, la regamos. Conforme la Biblia, es una transgresión. Eso es una transgresión. Quiere decir que fue algo involuntario, que fue algo que decimos, no me fijé. Como decimos en el idioma muy elegante, se me chispoteó. No lo hice a propósito. Y sí sucede. Yo creo que a todos nos sucede. A todos nos sucede. Eso es una transgresión. Porque en el momento que cometemos esa transgresión, casi inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye y reconocemos y nos damos cuenta de que no estuvo bien aquello que dijimos o que hicimos. Esa es una transgresión. Dios no la considera en sí como pecado. Pero cuando aquel acto, aquello que hicimos que estuvo mal, lo volvemos a cometer por segunda vez, tercera vez, ahí ya no es transgresión. Porque si la primera vez reconocimos, el Espíritu Santo nos redarguyó y dijimos, generalmente fue transgresión porque ya no lo volvimos a hacer o ya no lo volvemos a hacer. Aprendemos, vamos a decir, la lección. Ahora, la transgresión, aunque no es considerada como pecado, no quiere decir necesariamente que no tenemos responsabilidad ante aquella transgresión. La responsabilidad siempre va a estar ahí. No quiere decir que, no, bueno, pues no pasa nada. El pastor dijo que no era pecado, entonces, bueno, pues voy a estar cometiendo transgresión, no voy a estar cometiendo pecado. No es así. Transgresión es cuando fue sin darnos cuenta, algo involuntario, y reconocimos, ok, fue transgresión. Nada más. Está bien. Pero después viene pecado. ¿Recuerdan que dijimos una de las definiciones de pecado? Errar al blanco. ¿Qué quiere decir eso de errar al blanco? Le fallaste. Por ejemplo, los que han jugado a esos que se tira uno el dardo ahí, para atinarle en el mero centro ahí el dardo. O con el tiro, ¿verdad? Para tirar a algo ahí y atinarle al objeto ese que se le va a disparar. Esa definición de errar al blanco es en nuestro caminar cotidiano como seres humanos, estamos caminando siempre, en este caso digo seres humanos, pero como cristianos, que estamos procurando caminar dentro de la voluntad de Dios.
estamos procurando caminar no sin desviarnos de la voluntad de Dios. Así es. Aunque como seres humanos, todos en algún momento nos desviamos o nos equivocamos. Pero el blanco, ¿cuál es el blanco? O la meta, ¿cuál es la meta? Estar caminando conforme a la voluntad de Dios. Ese es el blanco, esa es la meta. Entonces, ¿pero qué sucede? Vuelvo a repetir, cometí una transgresión, pero ya cometí pecado, porque aquella transgresión que había cometido, la volví a cometer 1, 2, 3 veces, otra vez. Entonces ya se cometió en pecado. Una de las excusas que normalmente todos ponemos es, ¿pero qué tiene que ver si todos lo hacen? Es lo que decimos. Si todos lo hacen, ¿qué tiene que ver? O sea que si todos van a ir hacia un precipicio, tú también vas a ir a ese precipicio. ¿Verdad? Es como pensar eso, pensar así. O sea, si toda aquella gente se está aventando allá en un barranco, allá, todos lo hacen, pues yo también, ¿lo vas a hacer? Es lo mismo. Vamos a ver una diferencia ahora. Estamos hablando de transgresión, de pecado y de iniquidad. Pecado ya más o menos, ¿verdad? Ya más o menos estamos entendiendo cuándo es realmente estamos cometiendo pecado. ¿Sí se va entendiendo? Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pecado e iniquidad? ¿Cuál es la diferencia? El profeta Isaías hace una mención. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice Isaías capítulo 6. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice el 7, repasando. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad. Aquí cuando dice tu culpa, en esta versión, hay otra versión de Biblia de las Américas que dice: y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Cuál es la diferencia? Porque vemos que en este pasaje específico, el profeta Isaías menciona por un lado iniquidad y por otro lado pecado. Así específico. ¿Por qué lo menciona así? ¿Que no es lo mismo? ¿Pecado e iniquidad? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como decimos, pecado es errar al blanco. Ahora, tengo mucho que compartir y no quiero alargarme mucho. Quiero entrar directamente ya en cuanto a lo que se refiere la iniquidad, porque esto es bien importante.
En el sentido, vamos a decir, moral y espiritual, la palabra pecado se refiere a un acto específico de desobediencia. Vamos a decir, un fracaso, un error que cometí varias veces. Pecado. Pero cuando la Escritura hace mención de la palabra iniquidad, en la palabra original, en el hebreo, la palabra iniquidad se relaciona con el carácter de la persona. Y fíjese hacia dónde vamos a ir, esto es bien importante. Se refiere al carácter detrás de la acción que hemos cometido. O sea, que aquel pecado se convierte en iniquidad cuando ya es parte de nuestro carácter, aquel pecado. Porque, como decíamos, podemos cometer pecado y nos arrepentimos. Una vez que nos arrepentimos, reconocimos, ok, ahí ya se detuvo, Dios nos perdona y seguimos adelante tranquilamente. Pero ¿qué sucede? Vuelvo a cometer yo el pecado y lo vuelvo a cometer. Cuando fue transgresión, reconocí, me arrepentí y dije, ay. Pero seguí 2, 3 veces más, me arrepentí. Dios no va a perdonar las veces que sean, Dios nos perdona. Pero cuando yo continúo haciendo aquello una y otra vez, y cada vez que lo vuelvo a hacer, menos me redarguye en mi espíritu que aquello que yo he estado haciendo ha estado mal. Y ya llega un punto o un momento donde aquel pecado que antes sí me hacía sentir mal, me redarguía, y continúo haciéndolo al grado de que ahora ya no me importa. Como decimos por ahí, me vale. Y yo lo sigo haciendo. Entonces ya está formando parte de mi carácter. Ya es parte mía. Entonces ya aquello ya se convirtió en iniquidad. Se convierte, vamos a decir, en la fuente, la iniquidad es la fuente de los actos de pecado. Es como la iniquidad ya se convierte como una adicción, como el que está adicto al alcohol, a las drogas. Es una adicción. Ahí, eso es iniquidad. Un ejemplo muy común. Por ejemplo, alguien de repente puede recibir un correo electrónico tentándolo para ver una página de pornografía. ¿Qué sucede? Digo tentándolo porque cuando aparece en la computadora, aparece de todo, ¿verdad? Aparece en la computadora una página de pornografía. ¿Cuál es la opción que tiene la persona en ese momento? La opción es hacerle clic para abrir aquella página o desecharla. ¿Así es? Esas son las dos opciones. ¿Pero qué sucede? Hace clic en ese enlace, en esa página,
y entra en ese sitio. Ahí, en ese momento, dices, no debí haberlo hecho. Como dijimos, el Espíritu te empieza a redarguir, te empieza a decir, no. Y te sales y lo quitas y dices, no. Ahí quedó transgresión. Pero vuelves durante la semana, otra vez estás en la computadora y te vuelve a aparecer. Y te guiña el ojo ahí, ¿verdad? Y te hace, mira. Y empiezas así como a, ¿lo abro o no lo abro? ¿Lo abro o no lo abro? No, pues no pasa nada. Nadie me está viendo. Nadie me está viendo. Total, no más. Esta vez y ya. Y lo vuelves a abrir. Ahí ya vas perdiendo. La persona va perdiendo. Como lo dije en alguna ocasión, no porque la pornografía, alguien decía, somos adultos, ¿qué tiene que ver? No pasa nada, somos adultos. No pasa nada, o sea, ¿qué tiene que ver? La pornografía es arte. Es como dicen muchos. ¿Cuál? Pues es arte. Es el ser humano al desnudo. Es lo que dicen. Pero lo que no saben que la pornografía no es que espante, pues no. Pero espiritualmente hablando no se imaginan el daño que hace. Es peor que una adicción, como cualquier droga. Es algo horrible, es algo tremendo. ¿Qué pasa? Vuelve a entrar esa persona en esa página. Y así como que ya fue menos el que ya la segunda, la tercera vez ya no se sintió más o menos, ya no tan mal. Pero volvió y volvió otra vez a aparecer, volvió a aparecer. Hasta que ya después ya no aparecía ahí para tentar a la persona, sino cuando la persona ya empezó a abrir su computadora y él buscó aquella página y entró ahí, ya fue diferente. Ahí ya no fue tentado. Ahí ya, quiere decir que ya está siendo parte de él, de su vida, el buscar aquella página que no debía haber buscado, que nunca debió haberse metido. Y cuando ya empieza a buscarlo como parte normal, natural de su vida cotidiana, ahí ya no es pecado aquello que está haciendo, sino es iniquidad, porque ya está siendo parte de él. Ya está siendo parte de él. Dice Ezequiel 18, 30 y 31. Ezequiel 18, 30 y 31. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina.
Fíjense, está haciendo la separación de las palabras. Apartados de todas vuestras transgresiones. Aquí está diciendo el Señor, apártate de aquello que has estado haciendo, que son transgresiones. Te has sobrepasado el límite. Nada más está diciendo, nada más. Y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Qué quiere decir eso? Que si una vez que caemos en iniquidad, va a arruinar nuestra vida. Va a arruinar nuestra vida. Dice el versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y luego lo dice haciendo como pregunta. Dios pregunta, ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿O por qué han de morir? Si tienen opción, ¿por qué están decidiendo morir? Aquí espiritualmente. Dice 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, fíjense. Dios no quiere que moramos espiritualmente. Y después dice, convertíos pues y viviréis. ¿Qué quiere decir cuando dice convertíos? ¿Sabes qué quiere decir la palabra convertirse? Por ejemplo, yo estoy caminando hacia el mal y si me he convertido, entonces voy a convertirme y voy a caminar hacia el bien. Eso es convertidos. Conviértete. Si estás caminando hacia el rumbo que te está llevando hacia el mal, hacia la muerte, da vuelta y camina hacia la vida. Por eso dice el último, convertíos pues y viviréis. Ahora, cuando estamos hablando de transgresiones, de pecado, de iniquidad, no necesariamente tiene que ver o exclusivamente con aspectos, vamos a decir, sexuales. ¿Qué es lo más, vamos a decir, común? No necesariamente. Ese es uno de los aspectos más comunes, sí, pero tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, una persona chismosa puede hacer un chisme y cometió transgresión. Siguió chismeando y ya se cometió pecado. Pero cuando ya esa persona es parte de su vida, es puro chisme, 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 eso ya es iniquidad. ¿Sí se entiende? O sea, no tiene nada, no solamente tiene que ver en el aspecto del sexo, que a veces es el que se considera, no. En todas las áreas de nuestra vida, el igual una persona que no perdona. Yo no puedo perdonar de momento a alguien porque me enojé, porque está enojado, por lo que sea. Pero si yo no perdono a alguien, en ese momento estoy cometiendo una transgresión, ¿sabías? Queremos escudar, sí, pues es que, pues lo que me hizo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que he tenido que hacer respecto al perdón? ¿Cuántas veces debo de perdonar? ¿Verdad? Entonces, no tenemos opción. Nosotros nos queremos escudar, sí, pero no hay opción. Entonces, repito, no solamente tiene relación el hablar de transgresión, de pecado y de iniquidad exclusivamente con el aspecto sexual. No, es en todas las áreas de nuestra vida como personas, como seres humanos, podemos estar cometiendo transgresión, pecado o iniquidad. Ahora, ¿cómo le hacemos? Si una persona ya ha caído en iniquidad, ¿qué es lo que sucede?
por qué habla la Escritura? Leímos de que las iniquidades pasan de generación a generación. Habla de la iniquidad, no habla del pecado ni de la transgresión, que pasa de generación en generación. Pasa de generación a generación la iniquidad. ¿Por qué? Yo creo que todos podemos, voy a dar un ejemplo. Alguien que es alcohólico. Alguien que es alcohólico ya está, vamos a decir, viviendo en iniquidad con el alcohol. Y como ya es parte de su vida de esa persona que es alcohólico, que toma, si no es todos los días, un día sí y otro también, porque ya es parte de su vida, tiene que tomar. Entonces ya se convirtió en un alcohólico. Vamos a decir, aquel joven alcohólico se casa, tiene hijos. Generalmente, alguno de sus hijos va a ser alcohólico. O si era droga, lo mismo. Porque había iniquidad. Generación a generación. O si tenía problemas también o situaciones con el aspecto del sexo. Igual. Aquel hombre o mujer que es normal cometer adulterio, hombre o mujer, en sus vidas. Eso va a pasar de generación en generación. A eso se refiere la iniquidad. O aquella persona mentirosa que siempre para su vida es normal mentir, echar mentiras. Eso va a pasar de generación a generación. Porque inclusive a veces nos convertimos, o supuestamente nos convertimos, pero aquella iniquidad, la que sea, continuamos con lo mismo. Sigue ahí. Y decimos que nos hemos convertido. Pero si sigue ahí aquella iniquidad, entonces realmente podemos poner en duda que nos hemos convertido. ¿Recuerdan que le hemos dicho ya en diferentes ocasiones? No porque, como a veces usamos mucho, Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y pensamos que el convertirnos es hacer una declaración con nuestra boca. Pues la podemos hacer. Y si realmente es importante, sí es importante, no estoy diciendo que no. Pero si la declaras, estás caminando hacia el mal y dices, sí, yo declaro que Jesús es el Señor. Pero si no haces esto y continúas, entonces la declaración que hiciste no cuenta, no vale. Porque no te estás convirtiendo, no has dado la vuelta. Entonces muchos dicen, declara con tu boca que Jesús, pues sí, lo puedes declarar. Pero si tú no te conviertes, si no das la vuelta, si no dejas de hacer aquella declaración quedó en nada. Entonces muchos piensan, no, es que yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Gloria a Dios. Pero ¿en dónde está el fruto? Si no hay fruto, aquella declaración fue. Por eso el Señor mismo les dijo a los fariseos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y fíjense lo que dice, me podrán decir, pero Señor, yo eché fuera demonios en tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor dice, yo eché fuera demonios en tu nombre. Imagínense, una persona que llegó a hacer eso. ¿Sí?
Dios se glorificó en aquella persona y para aquellos que fueron liberados por aquel que no se había convertido, sino solamente de la boca para afuera, Dios se glorifica allá por la misericordia que tiene. Pero en el hombre, en la persona que no se había convertido, que sabía y que conocía lo que se tenía que hacer, pero en su corazón no se había convertido. Por eso, esa palabra yo siempre cuando la leo digo, es una palabra muy fuerte. Cuando el Señor Jesús dice, me podrás decir, pero Señor, yo eché fuera demonios en tu nombre. ¿Y qué dice? Pero yo les voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué palabra tan dura! ¿Por qué Jesús le está diciendo eso? Porque aquella persona no se había convertido realmente. Porque en su corazón siguió habiendo iniquidad. Porque seguía haciendo aquello que no debía haber hecho. O que no debía de continuar haciéndolo. Es bien tremendo. ¿Es la palabra o no es la palabra? ¿Dios es malo por eso? No. Dios no es malo. Dios es justo. Ahí vemos la justicia de Dios. Dios me está diciendo que Él quiere quitarme todo eso. Que Él quiere quitarnos todo eso. Si hay transgresiones, si hay pecados, si hay iniquidad. Dice Isaías 53. Yo voy a leer la Biblia de las Américas. Pero Él fue herido. Otras versiones dice en el versículo 3, creo que es el versículo 3, a ver si es el 3. Si es que estoy leyendo otra versión. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué dice el 4? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes que generalmente cuando dice y leemos por su llaga fuimos nosotros curados, generalmente lo relacionamos solamente con enfermedad, porque usa la palabra curados. Y sí abarca, claro, la enfermedad. Pero cuando dice, por su llaga fuimos curados, por sus heridas hemos sido sanados de toda transgresión, de todo pecado y de toda iniquidad. Ese es el significado cuando leemos esta escritura. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí rebeliones igualmente abarca toda aquella cosa, acto de desobediencia que hemos hecho, ya sea en palabra, en acción. Él fue herido por nuestras rebeliones. No importa la rebelión que nosotros hayamos cometido. No importa.
Nos está diciendo la Escritura, Él fue herido por nuestras rebeliones. La Escritura nos está hablando, nos está diciendo, has cometido transgresión, has cometido pecado, estás viviendo iniquidad, pero no nos está dejando ahí y no nos está juzgando ni mandándonos al infierno. La Escritura nos está diciendo, mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Nos está dando la respuesta, nos está dando la salida, nos está dando de que tenemos la oportunidad de no quedarnos ahí, y nos está diciendo cómo podemos salir de ahí. Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando dice el castigo de nuestra paz, es que toda aquella cosa, cuando nosotros estamos viviendo en transgresión, en pecado o en iniquidad, generalmente no tenemos paz en nosotros. No hay paz en aquella persona. Y por eso cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él, quiere decir que toda aquella rebelión Él la está tomando, y entonces es que podemos nosotros recibir aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque toda aquella transgresión, todo aquel pecado, toda aquella iniquidad nos enferma, nos lastima, nos daña, nos perjudica. Por eso dice, por su llaga fuimos curados, fuimos sanados. Por lo que el Señor hizo en la cruz, es que entonces nos va a sanar. Entonces nos va a sanar. El Señor Jesús vino para librarnos de nuestra iniquidad. Vino para librarnos de toda adicción al pecado. Pero tenemos que darnos cuenta que nosotros por nosotros mismos no tenemos la capacidad ni el poder para hacerlo por nuestra propia cuenta. Tiene que ser a través de Jesús. Tenemos que reconocer primeramente que hemos pecado. Tenemos que reconocer primeramente que estamos viviendo con eso en nuestras vidas. Reconocernos. Tal vez a veces hasta nos puede dar pena reconocerlo, pero no se trata de ninguna pena. Se trata de que Dios quiere librarnos. Dios quiere sanarnos. Amén. La iniquidad se refiere, repasando, al carácter detrás del pecado. Es la fuente de los actos de pecado. Mientras hay iniquidad en nosotros, por más que queramos, nosotros vamos a continuar pecando, cometiendo aquel pecado. ¿Por qué? Porque hay iniquidad en mí. Es como el vicio, decíamos. Es como aquel vicio. Es un vicio. Va a seguir ahí. La iniquidad, podemos decir, es la suma de todos los pensamientos torcidos o la suma de toda la maldad que hay en nuestro corazón. ¿Recuerdan lo que dice Génesis 4:7? Le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. ¿Recuerdan? El pecado está a la puerta. Pero en Génesis le dijo que el pecado está a la puerta. Pero en Apocalipsis el Señor nos dice, yo estoy a la puerta y llamo.
El Señor Jesús está tocando la puerta. Hasta el día de hoy, el Señor Jesús está tocando a la puerta de tu corazón y te está llamando para que lo dejes entrar. Para que lo dejes entrar para poder ser liberado de aquel pecado, de aquella iniquidad que te ha atado. Solamente cuando dejamos entrar al Señor Jesús en nuestro corazón, es la única forma en que vamos a poder ser liberados de aquello. Y es a través de Jesús, no es por nuestras propias fuerzas, no. En Génesis dice, el pecado está a la puerta. Pero Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién le vas a abrir? La pregunta. ¿A quién le vas a abrir la puerta de tu corazón? ¿Al pecado o a Jesús? ¿A quién le vamos a abrir? Y vamos a terminar leyendo Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda ¿qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiero que veamos este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense. Pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Dice esta versión, Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado. Ahí está incluyendo todo. Transgresión, pecado, iniquidad, para librarnos. Isaías 43:25 nos dice, y vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie. Isaías 43:25 nos dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Hebreos 8:10 nos dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré.
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice el versículo 17 de ese capítulo 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz es suficiente para hacernos santos una vez y para siempre. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué está hablando esto Hebreos? Porque nos dice ahí el versículo 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca podían quitar los pecados. Dice el 12, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la diestra de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Gracias, Señor. Si Dios te ha hablado en esta hora, si Dios te está hablando en esta hora, ha hablado a tu corazón, tu espíritu, no te cierres. Solamente tú sabes qué es lo que Dios ha hablado a tu corazón. Deja que el Señor, que está tocando la puerta de tu corazón, déjalo entrar, para que haga esa obra que Él quiere hacer en tu corazón, para que te ayude aquello con lo cual tú has estado luchando tal vez y no sabías por qué estabas luchando con eso. En esta hora el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Y en esta hora Él quiere limpiarnos. Él quiere sanarnos. Él quiere quitar todo aquello que ha estado estorbando. Él quiere quitar todo aquello que me ha mantenido atado. Aquello que te ha quitado tu paz, que no has podido experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Deja que el Señor haga la obra que Él quiere hacer en tu corazón. Gracias, Señor.